Buenas noches, mi nombre es Nelson Rojas, estudiante de la Universidad Central para la carrera de Ingeniería Informática con énfasis en computación en la nube. Este video es con el propósito de presentar el avance final para la materia de fundamentos de base de datos. Esta es la última parte de un desarrollo que se ha venido presentando a través de 3 diferentes avances, en el cual se presenta una situación ficticia de una base de datos que necesita ser resuelta. En este caso, pues, para introducir un poco el contexto de la situación, se había presentado bueno, una base de datos en una empresa ficticia, en la cual, pues, tenían problemas a la hora de abrir los datos porque no se encontraban las conexiones correctas. Analizando el caso, pues, nos dimos cuenta que habían problemas de normalización, habían datos duplicados, no había un control adecuado, no habían relaciones adecuadas entre las tablas, las llaves, foráneas, por ejemplo. Pues básicamente la base de datos estaba mal configurada. A través del primero y el segundo avance, pues corregimos los errores, implementamos ciertas soluciones para poder controlar ciertos aspectos de la base de datos, como ciertos registros de información, como por ejemplo los datos de los proveedores de productos. Y de ahí en adelante, pues se avanza hasta este último punto donde se desea implementar un par de tablas de registro para ciertas incidencias, las cuales se planean configurar a través de XML con la finalidad de tener una tabla más flexible y más dinámica. Pues como parte de la descripción del problema es lo que veníamos hablando, ¿verdad? Teníamos una configuración que no era correcta, que estaba mal hecha y que necesitaba solución. Para la solución de este último avance se presenta la creación, pues como decíamos, de 2 tablas. Estas 2 nuevas tablas se van a llamar registro de llamadas y registro de reclamos. En una de ellas, pues como lo dice, se van a registrar datos de llamadas. Por ejemplo, si un proveedor llamó, un cliente llamó y para qué llamó, pues se necesita pues recopilar esa información. Lo mismo para los reclamos. Pues la intención y la funcionalidad última es que se tenga acceso a datos que puedan ser manipulados y analizados con el fin de buscar soluciones o mejoras. Por ejemplo, con los registros de reclamos se podría encontrar ciertos patrones de comportamiento o de la manera en la que se brindan los servicios o los precios, y a través de la recolección de los datos de los clientes o los proveedores podemos encontrarles soluciones. Entonces, para esta solución, lo primero que se piensa hacer es crear las tablas dentro de la base de datos. Para este caso, pues usamos como referencia la base de datos original que habíamos creado en los avances anteriores. Aquí se puede presentar la misma, donde están todas las diferentes partes de las tablas. Se hizo una corrección, según lo había indicado el profesor, en consideración a las columnas referentes a la dirección o la información de dirección de los proveedores, con el fin de minimizar la cantidad de columnas. Entonces se utilizó simplemente la columna de distrito para hacer la colección de los cantones y así reducir la cantidad de tablas y llaves foráneas conectadas a la misma tabla, que era la tabla, pues, de registro de dirección del proveedor. Eso se solucionó para este avance y lo demás se mantuvo prácticamente igual. Se mantiene igual la tabla de errores que se había gestionado para el avance anterior. Y ya aquí en esta última o en esta siguiente sección se presenta la solución para lo solicitado, que es la creación de estas 2 tablas. Entonces, primero creamos las tablas con sus respectivos llaves primarias y sus respectivas llaves foráneas, que aquí también va a estar conectado con la parte de proveedores, ¿verdad? Que también es, pues las llamadas en este caso. Para hacer un ejemplo un poco más ordenado, lo que vamos a utilizar es las llamadas de los proveedores, no clientes, sino que nos vamos a enfocar simplemente en la comunicación con los proveedores. Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos tener, pues, registros de cualquier comentario, mejora, queja que venga de parte de ellos, o igual para tener a mano información, por ejemplo, de personas que trataron de comunicarse para una orden que está pendiente y ese tipo de cosas. Entonces, para mantener un control de eso, se crea la tabla de registro de llamadas, eh, y acá al final se agrega el detalle de llamada de XML, que es donde se va a conectar pues la tabla de XML que va a utilizarse como
un subregistro, podríamos decirlo de esta manera, que va a estar ligado a estas tablas, pero esta va a ser, puede manejarse de manera independiente. No vamos a necesitar tener que estar creando columnas o modificando la estructura de la base de datos, sino que simplemente podemos trabajar directamente desde el XML. En este caso, pues seguidamente se encuentra la estructura, ¿verdad?, de los datos que se van a gestionar. En el avance se solicitaban 5 ítems, pues aquí pusimos el nombre de la gente, la persona que contesta la llamada, después el motivo de la consulta, por qué está esta persona llamando, el número de referencia al que hay que devolver la llamada, el número de extensión, si hay uno, y el tipo de prioridad, si es un tema urgente, y estos se van a medir de 1 a 3. Entre más cerca de 1 esté el número, pues más alta es la prioridad. Repetimos lo mismo ahora, pero para la tabla de registros. Se crea una tabla con todos sus ID primarios y foráneos, bueno, el ID primario y los ID foráneos, si es el caso. En este caso solamente es uno. Igualmente para conectarse con la tabla de proveedores. También para mantenerlo más sencillo y mantener información interna, que es el propósito pues final de esta solución, que es pues desde un principio, desde venía del avance anterior, mantener una mejor comunicación con los proveedores. Entonces vamos a enfocarnos solamente en esa parte. Aquí vamos a registrar solamente los reclamos de los proveedores, igualmente para mantener información que es vital para la mejora. De igual manera, se agrega la opción para la comunicación con la tabla, que será para los atributos de este detalle. Y principalmente para eso son las tablas de XML, para darle pues un formato a los atributos sin tener, volvemos al mismo tema, tener que estar haciendo modificaciones en la tabla. Eso nos permite hacerlo externo, y no solamente eso, sino que ya al tener la tabla estructurada en XML, podemos empezar a conectarnos con otros tipos de sistemas. Podemos conectarnos con otros tipos de bases de datos por ejemplo, APIs, algún tipo de aplicación de otro proveedor que podamos usar para comunicarnos. Para estas tablas que se crearon, pues se crea la tabla de validación o de registro de XSD para las tablas de XML, siempre iniciando con su versión, ¿verdad? La versión del esquema, el elemento que vamos a llamar, y aquí pues la tabla con la lista de los atributos que habíamos creado en la parte de XML. En este caso, pues todos van a ser strings o cadenas, porque van a incluir cierta cantidad de datos, y todos van a ser requeridos. Esto también evita que tengamos datos nulos donde no deben de haber datos nulos. Seguidamente se presenta igualmente la solución para la tabla de registro de reclamos con su debida configuración de XSD para la pues, debida estructuración de los atributos de los datos dentro de la tabla de XML. Para ayudar a la visualización de esta solución, en este caso se crearon unas tablas pues ficticias, con datos ficticios, que ayuden a visualizar pues cómo se vería la información que se recolecta ya dentro de la base de datos. Esta pequeña tabla también nos ayuda a pues, entender, ¿verdad?, la configuración que se le dio en las tablas XML en el formato XSD. Y pues tenemos aquí la de reclamos también, igualmente con esta presentación. Pues viendo esta solución, viendo que es sencilla, es fácil de hacer, no requiere ningún gasto adicional, es simplemente configuración de software interna, nos permite crear una solución, valga la redundancia, para esta situación que se venía acarreando por la falta de normalización y pues claro, clara falta de conocimiento técnico de la persona que pues, estaba a cargo de esto. Ya con esto podemos tener pues, una configuración muchísimo más robusta. Además, esta parte pues, me pareció bueno agregarla personalmente. Es una pequeña referencia a las búsquedas de XPath y XQuery, ¿verdad? Con la intención de comprobar que esta información pues, se puede encontrar dentro de las tablas. Por ejemplo, empezamos con la búsqueda de XPath, donde se mete dentro del pues, el sistema de SQL la selección, ¿verdad? Donde aquí en por ejemplo, estamos sacando la información de la gente y el dato. De hecho, aquí en la descripción lo tenemos el nombre de la gente y la llamada que se registró en el sistema, junto con el motivo.
Esto sería para el registro de llamadas. Lo mismo tenemos de XPath para el registro de reclamos, en el cual podemos ver también, aquí en este caso estamos buscando el canal de comunicación, o sea, cómo fue que se comunicaron con nosotros, que es parte de los datos recolectados en la tabla, y el monto que se afectó, que se vio pues, involucrado o que ¿verdad? Se vio afectado en los números de la contables a raíz del reclamo, ¿verdad? Entonces, y aquí se ponen pues los formatos correctos, la cantidad de datos que vamos a sacar, el canal, y de qué tabla van a venir. Lo mismo pues para la opción de Xquery, donde se ve pues aquí igualmente el código necesario para hacer la búsqueda y la selección de los datos dentro de la tabla de llamadas en este caso. En este caso pues aquí hay un pequeño error, este es el registro de reclamos, pues se presenta igual la misma presentación, valga la redundancia, del código para hacer la búsqueda en Xquery. Y ya para concluir, pues podemos decir que la solución, como mencionamos en el principio, es sencilla, es una solución barata, simple y llanamente requiere de conocimiento, el conocimiento necesario para hacer la configuración adecuada. Ya teniendo esta configuración, pues toda la estructura de la tabla es sólida, es robusta, es fácil de manipular. Y al mismo tiempo, al integrarla con XML, pues tenemos la capacidad más flexible de manipular ciertos datos dentro de ciertos puntos dentro de la tabla sin tener que hacer cambios mayores dentro de la tabla tal cual. Lo mismo de XML, como mencionábamos, permite pues la manipulación de los datos más flexible en relación con la conexión a otras aplicaciones o a otros sistemas de base de datos. Y claramente pues con la configuración de XSD nos aseguramos que los datos tienen pues los parámetros y los criterios correctos, las características correctas dentro de la tabla, como por ejemplo muy importante que los datos no sean nulos, y así mantenemos pues la normalización dentro de todo el sistema. Con esto podemos justificar pues la aplicación de la solución. Aquí dentro del documento, claramente en este momento aún no está, pero por acá se compartirá este video para que esté disponible y sea como complemento de esta explicación. Por el momento eso sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches.